presentación. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la clase de Derechos Humanos. Esta es una clase que en lo particular a mí me encanta, me fascina. Solo le he dado una vez, les confieso, pero es una de mis fuertes debido a que yo soy negociadora y esto ha sido parte de las cosas que yo he negociado a nivel internacional en los derechos humanos. Además de eso, el único libro que tengo publicado, que fue publicado en Viena, es justamente sobre el panorama de los derechos humanos. Entonces, esta clase me encanta, me fascina, les traigo el día a día, les traigo la realidad, les cuento los problemas que tengo, les cuento cuáles son los casos que estoy llevando, las negociaciones que estoy llevando, cómo se ven afectados esos derechos humanos. Entonces, para mí esta clase es fundamental, es básica y es muy importante que ustedes la conozcan. Existen varias concepciones erróneas sobre los derechos humanos que durante el transcurso de la clase yo espero que nosotros podamos discutir y que podamos platicar y ver que en realidad los derechos humanos tienen una cabida dentro de los profesionales hondureños. A veces vemos los derechos humanos como algo muy efímero, como algo que no tiene nada que ver conmigo, o como algo que yo no puedo ejercer, o otra que me dicen a mí, algo en lo que yo no puedo hacer dinero, abogada. ¿Cómo voy a comer? Me dicen. Y les digo yo, no, sí, sí hay oportunidades y sí hay maneras en las cuales podemos hacer que los derechos humanos no solo sean protegidos y que realmente se vean hechos efectivos en el país, sino que también que nosotros podamos realmente tener una profesión con esta carrera tan bonita, con esta área del derecho tan bonita. Entonces, vamos a iniciar viendo el sílabo de la clase. Entonces, este sílabo yo se los mandé a los que estaban desde un principio matriculados en la clase, se los mandé al chat. Al resto de ustedes se los mandé por aparte para que cada uno de ustedes pudiera tenerlo y visualizarlo. Entonces, en estos momentos yo se lo voy a abrir y se lo voy a compartir. Vamos a compartir pantalla y su sílabo debería de verse de esta manera. La carrera es Derecho, el nombre de la asignatura es Derechos Humanos, DHE, es el código 1056. Son 3 unidades valorativas, 3 horas teóricas, ninguna hora práctica porque no vamos a llevar ningún caso sobre la temática, no vamos a ir a los juzgados, no vamos a tener clientes, eso ya básicamente es en su práctica que ustedes lo miran. Las horas por semana son 3, las horas clases son 38 y las horas del examen usualmente son 4, eso es lo que nos autorizan, especialmente ahora que estamos en la red, ¿no? El horario en que se va a desarrollar la clase son los viernes, oficialmente el horario es de 17:40 a 20:59. El lugar, Dice, Daniela, el lugar donde se va a desarrollar la clase es justamente en vía Zoom. No vamos a tener ninguna clase presencial. Eso tiene cosas positivas y cosas negativas. La cosa negativa para mí es que no les puedo llevar cafecito, que usualmente a los de Tegucigalpa les llevo cafecito y soy conocida por eso. La otra mala noticia es que nunca les voy a poder dar un abrazo, nunca les voy a poder estrechar mi mano. Pero las buenas noticias es que tenemos personas que son de otros campus. Vimos hoy justamente una persona que es de Roatán, que obviamente si estuviéramos en clases presenciales no la pudiéramos tener con nosotros. Entonces hay cosas positivas y hay cosas negativas y eso ustedes, yo creo que los que tomaron clases el semestre pasado se dieron cuenta de eso. Vamos a tener un canal de YouTube. El canal de YouTube yo se los voy a hacer llegar con el primer filmado de esta clase. Ahí es donde ustedes van a poder ir y ver las clases que hemos tomado. La ventaja de tenerlo en YouTube es que yo les puedo poner exactamente el minuto en donde empieza un tema que estamos hablando. Entonces, digamos, este primer video va a tener un vínculo donde va a decir el sílabo empieza a tal minuto y ustedes lo presionan y van directo a lo que estamos hablando del sílabo. Entonces, muy conveniente para ustedes esa plataforma y además de eso hay app para los celulares y es muy fácil conseguirla. Alguien me levantó la mano. Vamos a ver. No, me la volvieron a bajar. Perfecto. oh, sí, sí la levanté. Buenas, Emanuel. Dígame. Buenas tardes, abogada y compañeros. Yo tengo una duda porque
usted tiene que la hora es de 5:40 a 9 en punto, es. Y Sí. en el horario acá me sale que es hasta las 8:10. Entonces, Ok, no se preocupen, mándeme screenshot por favor, porque a mí me salió de otra manera, entonces con eso yo voy a la decano y puedo discutir con ella, por favor, Emanuel. Gracias, ok. muy amable. Eh, los requisitos duros de esta asignatura, para cursar esta asignatura, son los que les exige el cronograma o el plan académico, y ese requisito duro es Derecho Administrativo 2. Sin embargo, yo como catedrática les pongo requisitos blandos. Eso significa que si usted ya ha tomado esa clase, es mucho más fácil que usted entienda esta. Esos requisitos blandos son Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público 1. No significa que usted no va a entender la clase, ni tampoco significa de que usted se va a aplazar o algo por el estilo. Lo único que significa es que si sus compañeros ya han tomado esas clases, se les hace mucho más fácil la clase de Derechos Humanos. El objetivo general que nosotros tenemos en esta asignatura es que ustedes sean capaces de conceptualizar y analizar los derechos humanos. De manera específica, lo que queremos que ustedes sepan hacer es examinar las diferencias de los sistemas normativos fundamentales. Eso es crucial para que ustedes sepan entender cómo es realmente que los derechos humanos funcionan. ¿Y por qué es tan diferente la manera en la que se habla de los derechos humanos en Inglaterra, por ejemplo, o en Estados Unidos, o en Hong Kong, o en China, y cómo se habla en Honduras? ¿Sí? Entonces vamos a ver esas diferencias entre los sistemas normativos que tenemos. Vamos a diferenciar al humano de la persona. Ese es un término que usualmente lo usamos de manera intercambiable, que usualmente no hacemos distinción entre una y otra, pero sí existen distinciones entre una y otra. Luego vamos a puntualizar quiénes son los sujetos y quiénes son los actores de los derechos humanos. Vamos a enumerar los instrumentos principales de ley y política pública dentro de la materia. Vamos a diagnosticar los efectos deseables e indeseables, porque sí hay efectos indeseables, de los derechos humanos en Honduras. Competencias que usted debería de alcanzar son 7. La primera es conceptualizar la materia. Eso, obviamente, por el nombre de la clase, la conceptualización tiene que incluir 2 palabras, derecho y humano. Vamos a ver la evolución del término derecho, cómo ha evolucionado en el tiempo, por qué ha evolucionado en el tiempo, cómo es que ha evolucionado ese término. Y el segundo es humano. Y para hacer esa aclaración de cuál es la diferencia entre un humano y una persona, muy importante. Lo segundo que vamos a hacer es que vamos a definir los sujetos y los otros actores de los derechos humanos, de manera muy especial en Honduras, porque obviamente nosotros vivimos en Honduras y la gran mayoría de nosotros vamos a tener o toda o parte de nuestra carrera en Honduras. Entonces vamos a definir cuáles son esos sujetos y cuáles son esos otros actores. Para ello vamos a hablar acerca de la República, vamos a hablar acerca del Estado y vamos a reforzar la humanidad. Vamos a hablar acerca de los actores y en los actores vamos a ver qué es la sociedad civil, quiénes son los particulares, quiénes son las ONGs, qué son los centros de estudio y todo lo demás. Et al, para los que están viendo este término por primera vez, et al es un término en latín que significa etcétera. Entonces, et al es la manera en la cual los abogados decimos etcétera. Lo tercero que vamos a hacer es identificar las diferencias entre los derechos fundamentales y los derechos humanos. Muchas personas, inclusive su catedrática, antes hacía ese error de pensar que eran lo mismo, pero no son lo mismo. Hay una clara diferencia entre los derechos fundamentales y los derechos humanos. Entonces, vamos a ver cuáles son esas diferencias. Lo cuarto es que vamos a dominar las instancias procesales de Honduras. Abogada, pero esta no es una clase que se llama procesal. Sí, pero para poder hablar de los derechos humanos tenemos que saber cuáles son esas instancias y cómo en cada instancia interactúan los derechos humanos, especialmente adentro de nuestro propio Estado. Entonces esas instancias procesales las vamos a analizar, vamos a ver qué es lo que se define en cada una de ellas, vamos a ver qué es lo que significa cada una de las instancias y vamos a ver algo muy importante que es qué es lo que cada una de ellas nos deja.
Ahí es donde vamos a hablar de términos muy controversiales, muy poco definidos y a veces muy confusos, como el término antecedente, el término tendencia, el término jurisprudencia y el término doctrina. 4 términos que usualmente también no sabemos dónde colocarlos, pero es muy específica tanto la dogmática como la academia, como nuestra propia ley, acerca de cuál es la diferencia entre una tendencia, un antecedente, la jurisprudencia y la doctrina. Muy interesante ese tema. Lo quinto que vamos a hacer es que vamos a conocer los instrumentos principales de la materia, las leyes y las políticas públicas. Vamos primero que todo a ver cuál es la diferencia entre una ley y una política pública, y después de eso vamos a ver cuáles son en derechos humanos lo más importante que tenemos en este momento en esas dos materias. Luego vamos a diagnosticar la importancia de la materia en Honduras. Eso es altamente importante, además de importante, altamente controversial. Es algo que nosotros escuchamos todos los días en la televisión, muchas veces, en la radio, Facebook, Instagram, TikTok, todas las plataformas también les hablan acerca de esto. Entonces vamos a hablar primero que todo sobre las jerarquías que nosotros tenemos de los derechos humanos. Existen dos, una de ellas es muy popular, digámoslo de esa manera. Es muy popular por el hecho de que muchos pensadores muy importantes en el mundo piensan que esa es la manera en la cual debería de existir una jerarquía en los derechos humanos. Y luego tenemos otra jerarquía en los derechos humanos, y esa segunda jerarquía es una jerarquía que existe desde el tiempo de Sócrates, desde el tiempo de Aristóteles, y que muchos de los abogados que ejercemos la materia de los derechos humanos decimos: no tenemos que irnos por lo popular, tenemos que irnos por lo que es real, ¿no? Luego vamos a ver cuáles son los casos en contra de Honduras. Esos casos en contra de Honduras en cuestiones de derechos humanos se ventilan en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La clase pasada tuve una oportunidad muy bonita, éramos más alumnos de los que realmente necesitábamos para analizar esos casos, y entonces analizamos casos europeos de derechos humanos, de la Corte Europea de Derechos Humanos, que son utilizados analógicamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, muy interesante eso que nos tocó vivir, y me encantó esa experiencia porque ustedes se dan cuenta de esa íntima relación que nosotros tenemos con juzgados o instancias judiciales que están fuera de nuestra propia región y cómo nos hacen esa influencia a nosotros. Y lo último que vemos dentro de ese diagnóstico son los efectos de las políticas públicas adentro de Honduras. Tenemos, como les dije, efectos que son muy deseables, que son muy importantes, pero también tenemos efectos que son indeseables. Entonces vamos a hablar acerca de ellos también. Buenas noches, Yesenia, acabo de ver su mensaje. Bienvenida a la clase. Lo último que vemos es la verificación de la independencia de la rama. Esa verificación es bastante fácil hacerla. Usualmente les digo, es la lección más rápida que doy yo en todas mis clases acerca de si existe o no existe una independencia de la rama. Y usualmente la respuesta cuando nosotros tenemos una cátedra es que sí existe la independencia de la rama, pero ustedes van a darse cuenta que no siempre va a existir esa independencia. Entonces esas son las 7 competencias que ustedes tienen que alcanzar. ¿Cuándo las vamos a ver cada una de ellas? Pues en el primer periodo ustedes van a conceptualizar la materia, van a identificar las diferencias entre los derechos fundamentales y los derechos humanos, van a definir los sujetos y los actores, y vamos a dominar esas instancias procesales. En el segundo parcial vamos a dedicarlo de manera completa a los instrumentos principales de los derechos humanos, y en el tercer parcial vamos a conocer los casos interamericanos de derechos humanos en contra de Honduras. Y como les digo, dependiendo de cuántos alumnos tengamos en la clase, tal vez incluimos casos que sean fuera de la Corte Interamericana, pero que sean de la Corte Europea de Derechos Humanos, que son muy importantes y que tienen influencia en nuestra región. Las experiencias de enseñanza y aprendizaje, vamos a leer material que es preparado por mi persona. Además de eso, ustedes van a analizar y van a investigar esos instrumentos principales, esos casos y esos efectos de los derechos humanos. La puntuación
hay cosas que yo puedo cambiar y hay cosas que yo no puedo cambiar. Las cosas que no puedo cambiar es cuánto vale cada parcial. El primer parcial vale 20, el segundo vale 35 y el tercero vale 45. Eso equivale a 100%. La otra cosa que yo no puedo cambiar es el valor de sus exámenes. El primer examen cuesta 10 puntos, el segundo y el tercero cuesta 15 puntos. Eso equivale a 40%. Ustedes, ya que están a estas alturas de su carrera académica, saben de que esto significa de que aunque yo saque 100 en mis exámenes, no paso la clase porque necesito 70% para pasar la clase. Entonces, ¿cómo voy a ganar yo ese otro porcentaje? Algo muy importante, tanto en mis clases presenciales como en mis clases por vía de Zoom, es la participación. Lick, pero es que a mí me da pena participar. Lick, pero es que, y les digo Lick porque a veces me dicen Lick, y no me enojo porque yo sí fui licenciada. Lick, pero es que mire que no me sirve el micrófono, Lick, pero es que se me va el internet. No se preocupe, para eso tenemos el grupo de WhatsApp, para que usted pueda escribirme. Para eso tenemos ya sea de manera personal o una vez que ya iniciamos las clases de manera formal, como es el día de hoy, yo abro el grupo de WhatsApp para que usted pueda interactuar con sus compañeros adentro del grupo. Pero si aún así me dice, no, Lick, es que mire, se meten a rollos, Lick, y entonces se ponen a pelear. No quiero que eso suceda. Ok, si eso es lo que usted está temiendo, eso es lo que usted no quiere hacer, entonces lo que va a suceder en ese momento es que usted me puede mandar un correo electrónico y me dice, mire, encontré este artículo, encontré esta sentencia importante, encontré algo que tenga que ver con la clase, aquí está mi participación. Además de eso tenemos el chat, el Zoom Group Chat, ¿sí? El chat en grupo de esta plataforma que Yesenia ya lo usó y M. Morales, Miriam, la utilizó. Buenas noches, abogada y compañeros, nos dice ella, y ustedes pueden leerlo, ya sea que lo mande a todos o ya sea que me lo mande solo a mi persona. Existen las dos opciones, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que ustedes sepan manejarlo. Además de eso, son 11 puntos porque son 11 días clases los que vamos a tener. Luego tenemos trabajos en casa y tenemos proyectos. Existe una diferencia clara entre un trabajo en casa y un proyecto. ¿Cuál es la diferencia entre un trabajo en casa y un proyecto? El trabajo en casa es algo que usted puede hacer de manera rápida y además de eso, usted puede hacer copy-paste. ¡Oh, abogada, ¿puedo hacer copy-paste? Sí, puede hacer copy-paste. ¿Por qué? Porque en el trabajo en casa, lo que usted tiene que hacer es o cosas que usted ya sabe o cosas que usted va a ir y buscar en un diccionario o algo de esa naturaleza, ¿no? Entonces yo no le voy a decir que vuelva a escribir el diccionario, le voy a pedir que me dé la definición en ese diccionario. Entonces esos trabajos en casa van a tener un valor de 22 puntos en total, 6 en el primer parcial, 16 en el segundo parcial. Y en el tercer parcial vamos a tener proyecto. El proyecto usted tiene que investigar, usted tiene que usar sus propias palabras, usted tiene que ponerle carátula, usted tiene que poner bibliografía, ¿no? Ese tipo de cosas es un proyecto. Ya lleva más tiempo que un trabajo en casa. Ese cuesta 27 puntos. Entonces, si sumamos todo, eso nos da o nos debería de dar 100%. Los recursos que... Dígame, Giselle. Una pregunta, ¿el proyecto va a ser grupal o lo va a ser individual? Lo vamos a hacer en... depende de cuántos alumnos seamos. Esa es la respuesta. Si tenemos una clase bastante grande, cada caso... porque el proyecto va a ser sobre los casos de la Corte Interamericana, cada caso va a tener 2 personas, ¿sí? Si somos una clase grande. Eso significa que tenemos espacio para 28 participantes. Sin embargo, si tenemos más de eso, entonces podemos coger uno de la Corte Europea. Entonces, van a ser en pares, si tenemos clase grande. Si tenemos clase pequeña, pues individual, ¿sí? Yo no asigno el grupo, ustedes lo hacen a su elección, porque yo sé que a veces yo ya sé trabajar con alguien, y eso es muy importante también, que yo ya sé trabajar con alguien. Ok. Abogada, Dígame. en el grupo de WhatsApp no, solo usted puede enviar mensajes o nosotros Sí, en no este va. momento solo yo puedo enviarlo, esa es una directriz que nos han dado, pero una vez que iniciamos, después de esta clase, después de la primera clase, yo abro el grupo para que todos puedan participar. Ah, ok. Sí. Bueno. Ok.
Recursos didácticos. Vamos a utilizar la bibliografía que está descrita dentro del sílabo, que la van a ver a continuación. Vamos a tener acceso a las páginas web diversas y van a necesitar utilizar su computadora, especialmente para hacer sus trabajos en casa y su proyecto. No vamos a usar ni laboratorios ni talleres, pero vamos a utilizar la aula virtual de Zoom. Los mecanismos para asegurar la concordancia entre el programa y la práctica real es la impartición de las cátedras y el seguimiento de la participación de los alumnos. A veces a mí me dicen cómo yo sé que un alumno participó y la respuesta es si yo sé su nombre es porque usted participó. Así usualmente es como yo me aprendo los nombres cuando ustedes participan. Alguien me iba a preguntar algo, dígame. Abogada. Dígame. Lilia. Sí, dígame. Ya me tengo que retirar, abogada. Está bien, no se preocupe. Mira el video que yo suba y así puede ponerse al día. Perfecto. Muchísimas gracias, abogada. Que tenga buen día, Lilia. Gracias, igualmente. Abo. Bueno, Francisco, ¿cómo está? Bien, y usted, fíjese, igual yo tengo que retirarme porque estoy llevando ahorita Civil 4. Sí, eso me comentó Entonces, Lilia. sí, y vamos a una exposición ahorita. Tranquila, no se preocupe, Francisco. Bueno, gracias, Abo. Abogada, buenas noches. Buenas noches, Yesenia. Tengo una pregunta con respecto a las tareas que ya están en la plataforma. Sí. ¿Son individual o en grupo? Usted lo va a explicar en el transcurso. Ya lo vamos a explicar, no se preocupe. Ok, gracias, abogada. A la orden. Bibliografía que tenemos en esta clase, justo como yo les comenté, el libro que yo redacté con mis coautores es sobre el panorama de los derechos humanos a nivel mundial. Ese libro se los dejo de manera gratuita, lo único es que está en inglés, ese es el único problema, lo publicamos en Viena, pero obviamente yo de ese libro les saco mucha de la información que les tengo en las diapositivas, que les tengo como parte de la cátedra, y entonces así ustedes pueden tener provecho de ese libro, pero como les digo, de manera gratuita. Se los facilito y ya debería de estar en la plataforma en el área donde dice libros de referencia. Luego tenemos otro libro, ese fue escrito por una diplomática muy reconocida que se llama Marianne Glendon. Ella fue por casi 2 décadas la embajadora de los Estados Unidos ante la Santa Sede. Muy reconocida ella da clases en la Universidad de Harvard, es un libro que acaba de publicar, acaba de salir ese libro, y ella nos ha dado la oportunidad de utilizar las lecciones que ella da en ese libro como parte de esta clase. Además de eso, Pierluca Asaro es uno de los mayores expositores de los derechos humanos en la Santa Sede, y entonces él fue también uno de los autores de este libro. El libro se llama Los Derechos Fundamentales y su conflicto entre estos. Muy interesante el libro. La tercera fuente bibliográfica que tenemos es las convenciones globales. Y ustedes van a ver que ahí tenemos convenciones globales, que significa que son de las Naciones Unidas. De estas van a ver que existen 10. Y luego vamos a ver las convenciones americanas, y de estas ustedes van a ver que existen 11. ¿Sí? Entonces vamos a analizar esas. Esa va a ser parte de su trabajo en casa, de ese que Yesenia les habla, que está ya en la plataforma. Y luego vamos a ver las políticas públicas. En las políticas públicas hay 2 grandes políticas públicas que han funcionado y que funcionarán hasta el 2030. Está primero que todo los objetivos de desarrollo del milenio, que no fueron negociados, que fueron impuestos, y está los objetivos de desarrollo sostenible, que son los que reemplazan a los objetivos de desarrollo del milenio, que esos sí fueron negociados, que tomaron mucho trabajo para hacer esa negociación, y que están vigentes desde el 2015, porque en realidad no terminamos de negociarlo hasta el 2016, pero están vigentes desde el 2015 hasta el 2030. Entonces, eso que ustedes escuchan a veces en la televisión de la Agenda 2030, no la Agenda 2020, que es la del gobierno central, sino que de la Agenda 2030, a veces ustedes escuchan hablar de ella. Bueno, pues esa justamente es la Agenda del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Eso incluye además un manual que se llama el MANUD, es un manual que Honduras firmó acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y vamos a hablar acerca de él también. Luego tenemos los casos de la Corte Interamericana en contra de Honduras.
Hay varios que son muy conocidos. El más sonado, porque ahorita acaba de salir en la televisión una cuestión acerca del juez López Lone. Ese es uno de los más sonados que tenemos ahorita. El juez López Lone fue separado de su cargo en el 2009 por activismo político y por otras razones. Y la Corte Interamericana obligó a Honduras a reincorporarlo en su puesto laboral. Si estuvieron viendo las noticias recientes, acaba de ser acusado por su pareja por violencia doméstica en contra de ella y en contra de la hija que ellos dos tienen en común. Y ella justamente está pidiendo que se le dé parte del dinero que a él se le entregó como parte de daños y perjuicios y también como parte de salarios caídos. Está pidiendo eso como parte de la demanda de violencia doméstica. Entonces, este es uno de los casos muy conocidos porque un montón de gente fue a investigar qué era lo que decía esa sentencia y de buenas a primeras la sentencia a él le da más de $150,000 en efectivo cash que se le tuvo que dar a él como parte de esa sentencia. Entonces, muy conocida esa sentencia en estos momentos. Otra de las sentencias que es bastante conocida en Honduras es la de Janet Caguas. Caguas Fernández es muy conocida, pero los otros también tienen cuestiones bien interesantes dentro de esas sentencias, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver esas sentencias. Y luego tenemos los diccionarios. Estos son importantes no solo para mi clase, sino para todas sus clases de derecho. Tenemos el diccionario elemental de Guillermo Cabanelas. Ese está de manera gratuita, ustedes lo pueden acceder de manera gratuita. Ese es el elemental, no es el enciclopédico. El enciclopédico, para que se den cuenta qué tan viejita estoy, cuando yo estudié eran 8 tomos, ahorita ya vamos por 13 tomos. Entonces, ha crecido mucho ese diccionario enciclopédico. Este es el elemental, ese sí lo pueden encontrar de manera gratuita. Todos los vínculos todo lo que ustedes miran en azul dentro del sílabo, significa que si ustedes lo presionan, llegan al diccionario o llegan al caso. Luego tenemos el diccionario etimológico español en línea. Ese también es una página web y si ustedes están pensando como, y la palabra contrato, justamente porque tenemos 2 de los compañeros que se tuvieron que retirar por el Civil 4, que es donde vemos contratos. Y la palabra contrato, ¿de dónde viene? ¿Qué significa? ¿Cuál ha sido su evolución? Pues ahí pueden meterse para ver eso de la etimología de una palabra. Muy importante para los abogados, la etimología de las palabras, la raíz de las palabras. Y luego tenemos otro que es un diccionario etimológico que es en idioma inglés. A veces funciona bastante porque hay términos que hemos cogido del sistema, especialmente del sistema de los Estados Unidos, y la hemos acoplado a Honduras. Una palabra que el día de hoy me salió, leasing. Y les digo, leasing, eso no existe en Honduras, leasing. Entonces, sí, que en realidad es una renta con opción a compra, pero me dice a mí, leasing, no, eso no existe en la ley de Honduras, pero es que el leasing, no, ok, vaya pues, vamos y busquemos qué es el leasing, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas que nosotros hemos adoptado del sistema, especialmente de los Estados Unidos de América, y lo hemos jalado para Honduras, bueno, pues eso los pueden ir a ver a ese diccionario etimológico en línea, a este segundo, que es en idioma inglés. Las políticas del curso, vamos a ver. Yo usualmente les digo, voy a ser muy honesta con ustedes y yo misma violo ciertas de estas políticas. Se los digo en serio. La función del video es obligatoria los días de examen porque no sabíamos aún si los exámenes los íbamos a hacer en persona o si los íbamos a hacer en línea. Inclusive hasta el momento no tenemos directrices sobre el tercer parcial, sobre el tercer cuatrimestre acerca de cómo vamos a hacer los exámenes. Entonces, si es que los hacemos en la plataforma, pues esa no va a ser la realidad, pero si la hacemos por esta vía, de vía presencial, entonces sí va a ser obligatoria el uso de la cámara para el día del examen. Su micrófono, manténganlo en mudo. Si desea participar, pues usted puede levantar la mano, así como han hecho varios de sus compañeros, o pueden deshabilitar el mudo y hablarme, ¿no? Como cualquier otra clase. No se acepta copiar o intentarlo, ya sea en examen o en cualquier otra evaluación que voy a practicar en el desarrollo del curso. Usted será responsable de que la información que usted suba sea realmente suya cuando eso sea lo requerido por
la catedrática. La ortografía, este es el que les digo yo que obviamente yo no sigo esa regla porque los aplazo a todos, pero dice que la ortografía será un elemento vital en el sistema de la evaluación, tanto en exámenes como en presentaciones de grupo o trabajos individuales. Según el reglamento tengo que quitarles un punto por cada error ortográfico, ya sea de ortografía o gramática. Entonces no creo que nadie me pase en la clase, entonces yo simplemente no les quito el punto, pero sí les ayudo resaltándoles algún error que ustedes han tenido, ¿no? Toda pregunta, esa me choca un poquito porque usualmente yo sí les respondo y les doy la luz, pero dice que toda pregunta que se pueda responder de la lectura de este sílabo será remitido el estudiante al sílabo. Usualmente yo les doy la respuesta y después los remito al sílabo, no soy tan tajante, los que han llevado clases conmigo ya lo saben. El plagio, eso es un tema muy serio. La UTH tiene firmado un convenio con la Comisión Nacional Anticorrupción y tenemos también varias reglas dentro del reglamento académico y el reglamento estudiantil, creo que se llama el otro, en donde nos dice que el plagio tiene que ser evaluado con un 0 y no tendrá derecho a reponerlo. Y además de eso, el caso tengo que remitirlo a las autoridades académicas. Déjenme decirles que para mí es muy vergonzoso cuando yo encuentro uno de los casos de plagio. Me da pena cuando yo lo encuentro. No me gusta encontrarlo. Tuve serios problemas en una de mis clases en donde tuve plagio. En más de 77 oportunidades encontré plagio. Entonces esas cosas no, en especial para los que estudiamos derecho, nunca debería de suceder el plagio. Y sí es penado con el 0. En general se tiene que estar a todo lo dispuesto en el reglamento académico. Luego están las políticas de entrega de los trabajos. Si usted falla una clase, debe remitirse a la jornalización para saber cómo reponerla. Los trabajos individuales se entregarán en la fecha previamente indicada. En mi clase ya están todos los trabajos en casa subidos, entonces no es como que me pueden decir que no sabían o que no lo habían visto. Lo pueden ir trabajando desde ya si quieren, sus trabajos en casa, pero todos tienen una fecha en la cual usted debe de entregarla. Créame que yo entiendo cuando hay fuerza mayor, créame que yo entiendo cuando hay caso fortuito, abogada se me fue el internet, abogada se me fue la luz, abogada alguien se murió, ahorita estamos en pandemia, eso está sucediendo, las personas están muriendo. Entonces no crea que yo no tengo corazón, yo tengo abierto ese WhatsApp para ustedes a cualquier hora para que ustedes puedan escribirme y me puedan explicar cualquier situación que ustedes tengan. Pero si no tienen ninguna situación, si el único hecho que tienen es se me olvidó o algo así, pues va a ser penalizada su entrega. Siempre entréguelo para que pueda darle algo de nota. Siempre, es muy importante, siempre entréguelo porque puedo darle algo de nota, pero no le puedo dar la nota completa. Los trabajos en grupo tienen que ser presentados también en la fecha que se prevé y deben de presentarlo usando la mayor creatividad posible para expresar sus ideas, para expresar sus conocimientos. Deben aplicarse las disposiciones expresadas en el párrafo anterior, en donde dice que si alguien en su grupo tiene un problema, si tuvieron alguna causa fortuita en donde, es que yo también fui alumna, a mí también me sucedió que se me borró todo el trabajo, a mí también me ha pasado, entonces solo es de comunicarse conmigo, hablen conmigo, ¿sí? Esta última también es como que no me convence mucho, pero dice que usted debe de citar sus fuentes de trabajo, debe de nombrar la obra consultada, debe de nombrar la publicación, el autor e indicar sitios web respectivos. La última parte es la que no me convence a mí, que dice conforme a la normativa APA. Yo no creo en la normativa APA porque ustedes no son psicólogos. La normativa APA fue desarrollada por la Academia Americana de Psicólogos. Ustedes no estudian psicología ni van a ser psicólogos. Entonces, yo usualmente les exijo las reglas de Chicago, que las reglas de Chicago básicamente son muy similares a las de APA, solo que puede citar cosas como por ejemplo la Constitución de Honduras de 1982. Si usted estuviera siguiendo las reglas APA no pudiera hacer eso. Entonces, hágame una bibliografía, eso es lo que estamos hablando, me tiene que hacer una bibliografía. Y lo último que le sale en el sílabo es un poco acerca de su catedrática.
Mi nombre, primera lección que van a tener conmigo, es la diferencia entre un nombre legal y un nombre social. Mi nombre legal es Laura Miranda Flefield. No tengo segundo nombre, muy poca gente me cree, pero es la verdad, no tengo segundo nombre. Entonces mi nombre legal es Laura Miranda Flefield, así le sale en el chat de la clase y creo que cuando se matriculan también le sale ese nombre como mi nombre. El nombre social, que significa el nombre que yo uso ante la sociedad, es Laura McKernan. McKernan es el apellido de mi esposo y yo he decidido que así me gusta que me digan, Laura McKernan. Yo soy abogada, soy árbitro, soy máster en Derecho Empresarial y soy máster en Derecho Internacional. Eso es lo que significan esas 4 abreviaturas que le salen abajo. Tengo 18 años de experiencia legal, ni yo misma me lo creo a veces cuando leo ese número, como de dónde se me fue todo ese tiempo, pero sí, tengo 18 años de experiencia legal. Desde el 2010 brindo consultorías en Derecho Internacional, especialmente en temas manejados ante las Naciones Unidas y ante la OEA. Desde el 2016 soy docente, tanto en la Facultad de Derecho de UTH como en maestría en la Universidad de la Defensa de Honduras. Desde el 2006 al 2009 yo trabajé en el Poder Judicial, trabajé en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Del 2005 al 2005, de enero a diciembre, trabajé en el Juzgado de Familia de Francisco Morazán, ahí donde me di cuenta que las cosas no eran como en mi casa, donde mi papá y mi mamá se llevaban bien y que se decían mi amor y muñeco, y en octubre cumplen 39 años juntos y se pelean como quinceañeros y se aman como quinceañeros. No, así no era la vida, así no era como era en mi casa. Mi gran castigo era que me quitaban la computadora o que me quitaban el teléfono. En mi tiempo no había celulares todavía, entonces me quitaban el teléfono, esos eran los castigos, ¿verdad? En mi casa. Y en realidad cuando uno va al juzgado de familia uno se da cuenta que no todas las familias son como la mía. Y del 2002 al 2004 fui asistente legal de una empresa hondureña. Esa es mi experiencia laboral, mi experiencia académica. Soy licenciada en Ciencias Jurídicas, por eso no me enoja cuando me dicen LIC, porque yo fui LIC de la UNA, de la jungla, como le digo yo, sangre, sudor y lágrimas, donde tuve que cargar mi silla, donde no habían celosías en las clases, todas esas cosas lindas que uno vive en la UNA. Entonces, fui licenciada de la UNA, también la UNA me extendió mi título de abogada en el 2012. Soy máster en Derecho Empresarial, como les estaba diciendo, de Unitec, aquí en el campus de Tegucigalpa, y soy máster en Derecho Internacional de la Universidad de Georgetown University Law Center, que queda en Washington, D.C. De ahí me gradué en el 2011. Cosas que usualmente me preguntan sobre mi clase. Lic, me siento abrumado, acabo de ver todo el sílabo, acabo de ver todas las tareas, yo siento que esto va a ser mucho. Mi respuesta es, se mira mucho ahorita, pero acuérdense que esto es algo que ustedes van a ver en 3 meses. Entonces, si ustedes miran esto de una sola página o en 5 páginas, sí se ve bastante. Pero no se preocupe, que nosotros vamos a aprender juntos y vamos a estar aquí para apoyarnos el uno al otro, ¿sí? Ese es el punto de estar en clase, es apoyarnos y aprender todos. Segunda cosa que me preguntan sobre mi clase. Lic, ¿su clase es yuca? Mi respuesta usualmente es, si a usted le gusta memorizar, sí, mi clase es bien yuca, porque a mí no me gusta que memoricen, a mí me gusta que analicen. Entonces, si le gusta memorizar, mi clase es bien yuca. Si no le gusta memorizar, si le gusta analizar, si le gusta dar su opinión, si le gusta interactuar, entonces la clase sí es bien bonita y es muy llevadera. Usualmente sí es una clase que se disfruta mucho, al menos yo la disfruto mucho. Cosas que me preguntan sobre mi persona, que si estoy casada, sí, ya me enchacharon. Los que me conocieron al principio, que daba clases en UTH, yo les decía, no me quiero enchachar, yo vivo feliz, mi soltería es linda. Pero vino y me enchachó, me enchacharon. Entonces sí, estoy casada. Lic tiene hijos, no tengo hijos, lo que tengo en la pancita son montucas y baleadas y mangos verdes. Amo la comida de Honduras, estoy enseñándole a mi esposo a amar la comida de Honduras. No tengo hijos, pero sí tengo 4 perros, 2 hembras y 2 machos. Lic, ¿a usted le gustaban los perros antes? No, nunca había tenido perro.
no sabía lo que era un perro, no sabía lo que era un gato, no sabía lo que era tener animales y ahora no miro mi vida sin ellos realmente. ¿Dónde me ha gustado vivir más? Respuesta, impresionantemente, es en Japón, porque es ordenado, porque es limpio, porque la gente es educada, porque la corrupción es muy mal vista en Japón. Si usted comete actos de corrupción, le dan la pena de muerte. Y si comete actos de corrupción, tiene que disculparse con todo el mundo. Imagínese qué lindo eso. En público, no solo con el juez, decir, no, disculpe, sucedió algo feo. No, ante todos los medios usted tiene que disculparse. Entonces me encantó eso de la experiencia de vivir en Japón. Donde no me ha gustado vivir, en Nueva York. No me gustó vivir en Nueva York. Es sucio, la gente es increíblemente mal portada y además de mal portada, mal educada. No le dicen buenos días a uno. O sea, no me gustó vivir en Nueva York para nada. Que si me gusta vivir en Honduras, sí. Amo tanto Honduras que me jalé al gringo para acá. Así de tanto amo mi país. Me lo jalé, me lo traje. Le dije, gringuito, ok, te acepto la enchachada, pero tenés que venirte para acá. Entonces sí, amo Honduras. Para mí, Honduras es el país más bello de todos los países del mundo. Es hermoso, es uno de los tesoros que Dios nos ha puesto en esta esfera. Y realmente nosotros no hemos sabido aprovecharlo como deberíamos. No hemos tenido esa oportunidad de explotar a este país como deberíamos realmente hacerlo. Y yo sí creo mucho en Honduras, creo mucho en los hondureños, creo que somos más los buenos, eso es lo que yo creo, que somos más los buenos. Entonces sí, todavía tengo esperanza en mi Honduras. Tanto así que estoy haciendo al gringo hondureño, ya sabe hacer baleadas, le encantan las pupusas y además de eso estoy en el trámite de realmente hacerlo ciudadano hondureño. Entonces créanme que amo a mi Honduras, es todo para mi Honduras. La otra pregunta que me hacen a mí usualmente es que si voy a sacar doctorado y usualmente yo les digo no creo porque estoy bastante abrumada con trabajo y tenemos plan de iniciar familia, así que no creo que voy a sacar doctorado. Los que son padres aquí y además vienen a clases y tienen trabajo saben lo difícil que eso es, entonces no tengo ganas de sacar doctorado, tal vez en un futuro. Y la última pregunta que usualmente me hacen es que si yo amo dar clases. Y la respuesta es que impresionantemente sí. Yo no pensaba que esto me iba a gustar, se lo digo muy en serio. Yo no pensaba que esto me iba a gustar. Yo decía, esto es un requisito que yo estoy haciendo para avanzar mi carrera. Y resulta que esto es lo que más me gusta hacer. Tanto así que usualmente ando pidiendo más clases. No, déme más clases, déme más clases. Me dicen, pero usted está ocupada. No me importa, si es para dar clases, yo saco tiempo. Porque amo dar clases, me encanta cuando ustedes le entienden a algo, como cuando les cae el 20 de algo, me encanta verlo. Antes yo daba conferencias, di muchas conferencias a nivel internacional, pero la conferencia usted llega, da la conferencia y se va, y tal vez una persona le llegue a escribir un correo, pero con la clase uno ve cómo crece esa persona, uno ve cómo va creciendo ese profesional, entonces me encanta dar clases, amo dar clases. Entonces esas son usualmente las preguntas que me hacen sobre mi persona y sobre la clase que vamos a impartir. Después de ver eso, vamos a ver entonces la jornalización. Vamos a compartirles la pantalla para que ustedes también puedan ver esa jornalización. Hacemos un par de clics y llegamos a ella. Ok. Jornalización. Esto usualmente nosotros no se lo damos a ustedes, usualmente esto se queda con el decano, pero yo he visto que cuando yo les entrego la jornalización, ustedes como que van como más a tono con lo que la clase les va a decir y además de eso pueden ir estudiando un poquito antes o pueden ir sacando preguntas que tengan. En esta jornalización les sale cuántos son los días clase, cuáles son los días de examen, les sale absolutamente todo lo que ustedes necesitan sobre su clase por fecha. Si se fijan son 14 días que supuestamente nos vamos a reunir, pero en realidad son 11 días de clase, son 3 días de examen. Esos días de examen siempre nos reunimos para hacer un repaso, ese es el punto de tener ese espacio para que ustedes tengan el repaso. Los exámenes, si los vamos a hacer en plataforma, que es lo que yo supongo que vamos a hacer igual al cuatrimestre pasado, lo que yo usualmente hago es que abro el examen a la medianoche del viernes,
y lo cierro al mediodía del lunes, para que entonces ustedes tengan tiempo, puedan hacer el mejor examen que tengan que hacer. Usualmente les doy amplio tiempo para hacerlo. Creo que una sola vez una persona me pidió más tiempo, pero fue justamente porque se le trabó la computadora. Le estaba pensando. Así me dice, abogada, me sale el circulito que me está pensando, me dice. Entonces eso fue lo que le pasó y entonces él tuvo necesidad de más tiempo. Obviamente yo lo entendí, él me mandó las capturas de pantalla, ¿no? Y es lógico, no es culpa de él. Usualmente en mis exámenes, si tengo, digamos que el examen sea de 10 preguntas, entonces yo lo que hago es que redacto 50 preguntas, entonces es imposible que tengan exactamente el mismo examen todos. Entonces créanme que es muy difícil que ustedes puedan copiar o es muy difícil que ustedes puedan llamarse entre sí o cosas de ese estilo. Si ustedes van viendo la jornalización, ustedes van a ver que cada uno de los días tiene un tema que nosotros desarrollamos y tiene un objetivo que ustedes tienen que lograr al final de esa clase. Además de eso, hay una columna que sí no sale en las jornalizaciones de los otros catedráticos. Esto yo lo aprendí justamente de la maestría que yo tomé, que era cómo repongo yo ese día de clases. Obviamente, como nosotros tenemos esta clase virtual y como queda grabada en YouTube, entonces ustedes tienen un beneficio muy grande, que es que ustedes pueden ver la grabación de la clase que ustedes han perdido. Entonces, la primera manera en que ustedes van a reponer su clase es viendo la grabación, y la segunda manera es que ustedes van a tener que hacer una actividad, como por ejemplo redactar un ensayo sobre la evolución del término derecho, ¿sí? Ensayo significa una página, ¿sí? Por eso es que no ponemos proyecto, por eso es que no ponemos trabajo, es una página, un ensayo, y usualmente es opinión personal, el ensayo, mis propias palabras. Entonces ahí ustedes van a ir viendo qué es lo que tienen que ir haciendo en los días en los cuales ustedes han fallado una clase. Eso es muy importante que ustedes lo miren para que entonces, si ustedes ya saben que no pueden venir a una clase un día porque tienen reunión de trabajo o porque tienen, no sé, tengo algunos alumnos míos que son miembros del gobierno, ya sea de las fuerzas de orden público o de una secretaría como la Secretaría de Salud. Tengo varios que trabajan en la Secretaría de Salud y entonces los asignan ciertos días, viernes, sábado, ¿no? Y me dicen, abogada, es que no puedo. Sí, ok, no hay problema. Para eso tiene esa columna de la reposición, para que pueda usted reponer su clase. Entonces esa es la jornalización. En estos momentos les abro el micrófono a todos los que estamos acá para que puedan hacerme cualquier pregunta que tengan, que no les haya quedado claro algo, que les haya quedado duda de algo de lo cual he explicado tanto del sílabo como de la jornalización. Buenas tardes, abogada. Buenas tardes. Hola, soy Rubén Izaguirre del campus de San Pedro Sula. Estudio Derecho hace 2 o 3 años y pues nunca he llevado clases con un catedrático de Tegucigalpa porque antes de la pandemia, usted sabrá, yo soy de Tegucigalpa, ¿sabe? Sí, soy de La Leona, ahí crecí y soy de familia de abogados y todo eso. A mí es que ya viejo me entró por querer ser abogado. Tengo, Yesenia es una de las compañeras aquí y mi expectativa, más que preguntarle, porque yo creo que usted ha sido lo bastante clara en esta primera exposición, en esta aproximación, me siento no abrumado, me siento emocionado porque no sé, las competencias suyas siento que van a enriquecerme a mí y me pongo a la orden. Yo también soy escritor, ¿sí? Nada más que de literatura de ficción, hago poesía. Si usted pone en Google Rubén Izaguirre Fiallo, va a encontrar poesía mía, tengo un sello, una biblioteca en la calle, desde Tegucigalpa, hace como 20 años, como una forma de contribuir a la civilidad en este país, donde todos sabemos que el irrespeto es grande. Y leer, educarse de una forma no formal sirve para crecer espiritualmente y nos ayuda en la academia, ¿no? Cuando estemos... fíjense que con el tiempo, estando acá en San Pedro Sula ya, siempre suelo regalar mis libros a los catedráticos, ¿verdad? Eso es
Yesenia, que está por ahí, me conoce. Y un catedrático un día me dice, ¿usted qué es lo que regala? Porque yo voy con el paquetito y el libro. No, libros, abogado, le digo. ¿Y si, libros de qué? No, yo los escribo, son libros de poemas, pequeños, con 50 poemas, cosas así. Y me dice el catedrático, hoy, para mí, un catedrático muy querido, muy respetado, el abogado Luis Magic, me dice, yo quiero hacer mi libro. ¿Sí? Y entonces pasaron creo que 2 periodos porque él se fue a hacer una maestría y cuando yo ingresé ya a mis procesales con él, entonces lo hicimos, hicimos, creo que es el primer libro, si estoy equivocado dígame usted, el primer libro de doctrina que se hace sobre el Código Procesal Civil que habla sobre las ejecuciones de no hacer. Si usted me permite un segundito, se lo traigo a cámara, permítame. Este es el libro, abogada, miren. Y quise hacer una fotografía del CPC, si usted se fija, se parece mucho, parece ley, que es un arma de mercadeo para que se venda en las librerías. Ya la universidad, la UTH, lo reparte en ciertas clases, y yo quisiera regalárselo como usted bien ha dicho, ha escrito, usted tiene ya la experiencia doctrinal, ¿verdad? Yo se lo puedo hacer llegar como es un obsequio académico a través de la Sala de lo Constitucional. Leí que usted trabajó ahí, ¿sí? Porque el abogado Magic es juez de lo civil y él puede enviar el libro vía la bolsa del Poder Judicial a la Sala de lo Constitucional, donde tengo un buen amigo, Rafael López Murcia, no sé si lo conoce. ¿Sí? Entonces, ahí tendrá el libro para usted, ya dedicado a la abogada Laura, su apellido abogada en inglés, que no yo... McKernan. McKernan. Ahí de parte del juez Luis Magic y de su alumno Rubén Izaguirre, ¿verdad? Que yo soy el editor del libro. Y el abogado Luis Magic es el autor. Entonces, próximamente, yo no sé, por WhatsApp le voy a decir, abogada, ya su libro está en manos de ¿Sí conoce el abogado López Murcia? Sí. ¿Sí? O creo que Claudia Escobar es otra abogada que trabaja ahí, que yo la conozco muy bien. No conozco a Claudia, no. Sí, pero el abogado López Murcia es el letrado, ¿verdad? De la Sala de lo Constitucional hasta donde sé. Sí, yo le imprimí, le edité un libro de poesía al abogado López Murcia hace miles de años. Entonces, presentarme a usted, a mis compañeros, estoy a la orden. Mi experiencia, pues, es admirar todo eso. ¿Verdad? Yo veo a mis catedráticos, la veo usted, y para mí, desde este momento, usted es Hipatia de Alejandría, ¿eh? Con todo el conocimiento que tiene, pensando en Hipatia un poco, ¿verdad? Que en su momento, en un momento histórico de la humanidad, era una mujer, la primer gran científico, ¿no? Que luego fue sacrificada y, bueno, martirizada ya sabemos, y se quema la Biblioteca de Alejandría tras su muerte, una